¿Qué tal, queridos hermanos? Pasa a vosotros. Continuamos con el proyecto Cristo aquí y ahora, recordando que este consiste en hacer propio, significativo, actual el mensaje de Jesucristo para nosotros. El día de ayer en las redes sociales se compartieron muchas imágenes sobre una película, una trilogía llamada Volver al Futuro. Esta relata de un científico que inventa una máquina del tiempo que es un auto llamado el DeLorean que tiene una particularidad. Aparte de trasladarse geográficamente de un punto a otro, también se llega a combinar con un desplazamiento en la dimensión del tiempo, la dimensión temporal. Dentro de esta fantasía es programado el DeLorean para que pueda llegar a cierta fecha, a una fecha determinada que fue precisamente el día de ayer, 21 de octubre del 2015. Los escenarios que los productores dibujaron con Marty McFly son muy diferentes a nuestra realidad. Es decir, no hay patinetas ni autos voladores, no hay hologramas en tercera dimensión por todas partes. Esta trilogía nos da la oportunidad de hablar acerca del libro de Daniel, del profeta. Y quiero iniciar diciendo que la historia, así como se puede dibujar con esta anécdota de esta trilogía, la historia es inacible, es decir, no la podemos controlar, predecir, no la podemos poseer. Cada día que llega es un viaje hacia lo desconocido. La historia de Daniel en Babilonia tiene el propósito de ubicar a la historia como una criatura de Dios. La historia es creación de Dios. Dios pone el tiempo, los acontecimientos, y estos también responderán a la voluntad del Eterno. La historia de Daniel presenta a uno de los muchachos judíos que fueron desterrados y llevados a Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. ¿Quién no se acuerda, quién no conoce a Daniel en el foso de los leones? ¿Quién no recuerda también aquella misteriosa mano que escribe en las paredes del palacio del rey Belsasar? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Los relatos bíblicos no solamente son de interés histórico, todos tienen un sentido pedagógico, de enseñanza, de conocimiento, un sentido didáctico. Lo que antes fue escrito, dice la palabra, para nuestra enseñanza fue escrito. Para los babilonios, hermanos, Daniel, este personaje, sería presentado como un pretendido adivino, como en términos paganos, alguien que puede ver más allá del presente. Y hoy, por ejemplo, hablar de adivinación, de astrología, de interpretación de sueños, todo esto a nosotros en este lado de la historia nos suena a ocultismo, a cosa de brujos, cosas ocultas, o cosas anticuadas también. Sin embargo, en el tiempo de Daniel, este no es el concepto. En Babilonia, esta era la más alta sabiduría. Para ellos, los magos, los astrónomos, tenían cierto tipo de conocimiento que los podía hacer viajar en el tiempo, hacer una lectura del mapa estelar, pues para ellos todo lo que pasaba en la esfera celeste reflejaba lo que tendría que pasar también en la terrena. Era como si con el movimiento de los astros sus dioses les estarían revelando mensajes ocultos para el ser simple. Daniel es parte de los judíos deportados de Israel. Junto con el tesoro del templo, Nabucodonosor dijo también: hagan de venir a mi casa a los príncipes de la casa real de Jerusalén, para instruirlos por 3 años, para que sean parte de la corte real. Y entonces Israel había sido derrotado a través de Nabucodonosor por Babilonia. Dice la palabra en Daniel 1:2 que Dios había entregado en manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá. Desde el inicio se nos dice que esta batalla no es que la haya ganado Babilonia, sino que Dios ha entregado en sus manos a Joacim, el rey de Judá. No es que Dios haya abandonado a su pueblo, sino que el pueblo lo abandonó, dejó la cobertura del Señor. En la antigüedad se creía que los dioses eran territoriales, es decir, nosotros vemos que había un dios para el agua, para la lluvia, un dios para la fertilidad, que había un dios para la guerra, etc. Pero también
hay un Dios que tiene el control de esta zona, este territorio. Saliendo de ese territorio hay otro territorio que tal vez no es de su jurisdicción, diríamos en términos contemporáneos. Pero en el libro de Daniel se va a demostrar que el Dios de Israel es el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que actúa globalmente, manifestando su poder delante de otros dioses, de todos los demás dioses que se dicen dioses y que tienen una sola plaza de acción. Con esto se demuestra que el horizonte de acción de nuestro Señor no solo incluye los santuarios dedicados a su adoración, sino toda la tierra es del dominio de nuestro Dios. Daniel es presentado en las Escrituras como el mayor de todos los profetas, porque no solo predice lo que ocurrirá, sino que dice puntualmente en tal fecha va a ocurrir. En Daniel existe también un género apocalíptico. Nosotros sabemos que Apocalipsis significa revelación. Este término no tiene nada que ver con medios esotéricos, con el ocultismo, con la utilización de mediums que se ponen en contacto con los muertos, con encantadores, que era en alguna medida los recursos con que cuenta Babilonia con sus sabios. Daniel siempre le da el crédito a Dios. No es porque traigo esta serie de sortilegios, esta serie de artefactos. Es Dios el que revela los misterios a los hombres, y es Dios el único que puede abrir las páginas de las historias que no han sido contadas. Las historias a las que no tenemos acceso son las futuras. Todo lo que está en el pasado lo podemos documentar, lo podemos verificar, hay testigos, hay libros donde podemos verificar. Para nosotros el futuro no está escrito, pero Dios habrá de ponerlo todo al alcance de Daniel, manifestando que todo está bajo su control. En Babilonia se vivía este tipo de fascinación, desde la adivinación, la interpretación de los sueños, la astrología, la astronomía. Antes de continuar, bueno, quiero recordar que la profecía tuvo un punto de inflexión, es decir, un cambio radical en sus contenidos. Cuando todavía estaban en Israel, los profetas denunciaban la ruptura del pacto, de la alianza con Dios. Esto tenía que ver con la doctrina monoteísta en Jerusalén, en Israel. Creer que hay un solo Dios, creador de todas las cosas. Esta es la declaración más grande del pueblo de Dios. Está contenida en el Shema, ahí en Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así inician también los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Incluso así inicia el primer libro del Pentateuco con el primer capítulo y el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, la predicación de los profetas estaba basada en no tener otros dioses, no hacer otras alianzas, otros pactos, a los Baales, a Astarte, a Astarot, después a Diana y todos estos dioses que vinieron posteriormente. En lugar de estos dioses del panteón pagano, nosotros tenemos al Dios del cielo y de la tierra. Luego los profetas hablarán acerca de la congruencia en otra etapa, en una segunda etapa, la congruencia entre la adoración a este único Dios y la justicia. No puedes decirte adorador de un Dios justo siendo injusto. Injusto con tu hermano, injusto con el extranjero. Tienes que ser justo como Dios lo es. Y eso equivale a la santidad. Ser santo como yo soy santo significa también la justicia. Sin embargo, esta situación nueva que están viviendo en Babilonia plantea una nueva visión para los profetas, para la profecía en Israel. Ezequiel, Isaías, Zacarías comienzan a hablar acerca de un Mesías. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ante el evento de la destrucción de la ciudad israelita y del templo, ellos predican ahora de un Salvador, de un Mesías, un ungido de Dios al que hay que esperar. Él vendrá y él someterá a todos los reinos de la tierra. Daniel habla de él como el Hijo del Hombre. Vi a alguien como el Hijo del Hombre. Ante este panorama nuevo, la apocalíptica presenta un tipo diferente de videntes que más que predecir el futuro, que más que ponerle fecha a los acontecimientos, lo llenan de esperanza. Ante la situación de opresión por el enemigo en Babilonia, la apocalíptica no tiene la función principal de predecir, de la predicción de lo que vendrá, sino en decir todo esto así de gris,
así de incontrolable que se ve, sigue estando bajo el dominio de Dios, quien habrá de traer a su Mesías, a su ungido, para darnos la mayor de todas las libertades. Por ello en Daniel las fechas, las semanas, los años, los tiempos, los días tienen un significado especial. Es determinar los límites de quienes están en el poder. El plazo se cumplirá y el pueblo de Israel será liberado completamente. Daniel se distingue en el relato por una sabiduría profética que le pone por encima de todos los adivinos del país. Este hombre es depositario de las revelaciones de Dios. Los pasajes apocalípticos en este libro de Daniel son tremendamente complicados, no son de fácil interpretación, no por ser esotéricos, ocultos, sino porque están en clave de su tiempo, codificados históricamente. Y quiere decir que necesitaríamos ciertos elementos que nos ubiquen en el tiempo vital que se está predicando, en el tiempo vital de quienes reciben el mensaje. Para los babilonios, la sabiduría y el discernimiento constituían la mayor de las especialidades en las ramas de la adivinación. El encantamiento, los exorcismos, los conjuros, los sortilegios, así como la oniromancia, que es la interpretación de los sueños, no eran tan grandes como discernir los tiempos y la sabiduría para interpretar qué decisión tomar. Los reyes de la antigüedad tenían un centro o una corte real en la cual estaban incluido un grupo de sabios que les ayudaban a decidir entre ir a la guerra o no, utilizar cierto tipo de políticas o realizar una alianza con algún país vecino. Eran decisiones muy importantes, muy determinantes, de las que en la mayoría de los casos dependía su futuro. Y para tomarlas había que tomar consejo de los sabios y de este cuerpo de adivinos de los que ellos generalmente tomaban mano. Esto lo trata el libro de Daniel. Hay un grupo de sabios que han sido convocados por Nabucodonosor porque él ha tenido un sueño aterrador. Se ha despertado con una angustia terrible y son llamados los más grandes sabios que llegan en este momento con sus pergaminos, con sus artefactos adivinatorios, animales, un cúmulo de instrumentos utilizados en estas artes de adivinación ocultista, y el rey les pide que le den la interpretación de ese sueño, pero no solo eso, también les dice: díganme en qué soñé. No les voy a decir absolutamente nada, díganme en qué soñé y denme posteriormente su interpretación, o serán dignos de muerte si no tienen el poder. Me han estado engañando. Excelso rey, si usted nos dijera el sueño, con gusto le daríamos su correcta interpretación. El rey pone a prueba la sabiduría de estos adivinos, porque quizá él pensaría: si les revelo mi sueño, ellos le van a dar cualquier tipo de interpretación. ¿Cómo sé yo que realmente ven el futuro? Ellos insisten en que no hay nadie que pueda con esta empresa que el rey les está poniendo. Entonces, cuando ellos dicen: rey, nadie puede decirte esto, bueno, son dignos de muerte. Se busca entonces a Daniel, alguien más, y encuentran a Daniel. Todos pensaron: bueno, este hombre va directamente a la muerte también, porque va a ser aniquilado. Pero Daniel dice: mira, no te voy a contestar en este momento, no está en mí el revelarte esto, dame un tiempo para obtener la revelación de Dios sobre este misterio. El Dios del cielo, título que en Israel, que a los israelitas se le daba a su Dios en Babilonia, en Palestina, en Persia, revela a Daniel el sueño y su significado a través de una visión nocturna. Así es presentado Dios como el revelador de la sabiduría, del discernimiento, de los misterios. Y Daniel no se adjudica la revelación. Daniel dice: el Dios eterno es el que me lo ha revelado. ¿El sueño cuál era? Consistía en una estatua gigantesca compuesta de varios metales: la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los lomos de bronce, las piernas de hierro, los pies de barro cocido, con una armadura de hierro también.
Todos los materiales utilizados en la estatua están reunidos siguiendo un orden menguante. De esta forma la estatua, conforme la recorremos hacia abajo, va perdiendo toda solidez. Este orden menguante representa evidentemente la degradación progresiva de aquello que representa, que son los reinos humanos de la época. Esta estatua, a pesar de que su cumbre sea de un metal tan puro y tan preciado como el oro, siendo sostenida por un metal o un material tan inconsistente, tendría un final obvio. Dice la visión de Daniel que se desprendió una piedra de ese sueño de Nabucodonosor sin saber de dónde viene y sin que haya sido lanzada por ninguna mano humana. Golpea la estatua en su parte más frágil, que son los pies de barro, y todo lo que está arriba se derrumba y se convierte en polvo, mientras que esa pequeña piedra se convierte en una gran montaña. ¿Qué quiere decir todo esto? El sentido del sueño es que la historia de los imperios que se van a suceder o que van a estar sucediéndose en el oriente colocan al inicio a Babilonia, en ese tiempo presente para Daniel y su soberano. Son idealizados como el oro. Luego viene un reino de plata que representa a los medos, viene una degradación menor. Sigue un reino de bronce que domina toda la tierra y representa Persia, para finalmente llegar a un reino de barro que va a estropearlo todo y que es la continuidad del reino de Alejandro Magno, el reino de los griegos. Los pies que figuran en la situación presente son de barro cocido. Una mezcla semejante no puede tener solidez. Tal es la situación del oriente, dividido en el tiempo posterior a Alejandro Magno, los Seleucidas y los Lágidas, ellos herederos del trono de Alejandro Magno y de Egipto, a pesar de los intentos que tuvieron de unificar estos dos grandes reinos a través de cierto tipo de diplomacia, a través del matrimonio, casando a los hombres y mujeres de un reino con el otro, para poder emparentarse y hacerse de dos potencias una sola. Proyecto que fracasa y que será destruido por completo. Una catástrofe aniquilará a los imperios humanos que se quieren repartir el mundo, y luego el Dios del cielo restablecerá su reino con esa pequeña piedra que es el Mesías que habrá de venir. Este reino es aplastado, aniquilado, y el reino de Dios subsistirá por siempre ante la venida de su Mesías. ¿Qué queremos decir con esto? De todos modos, hermanos, esta profecía se aplica al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. En un tiempo posterior, los rabinos lo aplicaron a ese Mesías que habría de venir, y la iglesia lo aplica a Jesucristo. Que la historia siempre será incierta, hermanos. Y aunque el Doc y Mafly no pudieron llegar hasta el futuro con su DeLorean, ni los mediums, videntes y agoreros, encantadores, tengan el poder para poseer y controlar los datos futuros de la historia, nosotros nos movemos hacia el desenlace de los tiempos con esperanza, con fe renovada y con la convicción de que todas las cosas le pertenecen a Dios. Sigamos de frente, hermanos, hacia el desenlace de esta historia, que es lineal. Hay un principio y habrá un final, y tendrá un desenlace. No nos preocupemos por el mañana, este le pertenece a Dios. Sigamos confiadamente, como lo dice el escritor de Hebreos, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que hoy no podemos ver. Que Dios nos bendiga y paz a vosotros.